para todos los bolivianos, un paro que no fue como se esperaba para algunos, para otros no, o sea, son situaciones que preocupan a la ciudadanía. Bueno, preocupa porque el año pasado hemos cerrado con un 10% de inflación, Ronald, pesado, en el sentido de que no es lo real. Probablemente hemos superado el 15%, pero este año empezamos igual, ¿no? Porque preocupa mucho, aparte de los problemas sociales que hay en el país, preocupa mucho la economía para aquellas personas que viven del día a día, las familias que tienen que salir a hacer sus compras, tener los recursos suficientes como para poder solventar a la familia. Lo importante es cuidar eso, ¿no? De que del umbral de la pobreza a pobreza extrema no siga creciendo, ¿no? Y eso es lo que hay en el país ahorita. Estamos viviendo un momento de inicio del año eleccionario, ¿no? Va a haber elecciones en agosto. Exacto. Va a haber una distracción, obviamente, en el gobierno sobre la administración, porque se van a centrar bastante en el tema político, y además de eso, también eso puede lastimar la economía, porque cuando se está en el poder, se está en gobierno, y se presenta un candidato del gobierno, eso implica el uso indiscriminado de los recursos públicos para campaña, y también eso va a tener sus consecuencias sociales. Por lo tanto, empezamos un año complicado, vamos a tener un año difícil, porque no vamos a tener políticas claras en el tema de economía. Vemos que el gobierno ha iniciado con una medida muy dura, muy desacertada además, de prohibir las exportaciones de carne, por ejemplo, de Bolivia al mundo, y eso ha dado una señal clara de que no tiene la mínima intención el gobierno de buscar la manera como tener los dólares suficientes en el Banco Central como para poder tener esa capacidad de comprar los combustibles, subvencionar el combustible, porque al final todo es con dólares. Si cerrar las exportaciones, obviamente les está cerrando la puerta a los dólares, y el gobierno se ha dado cuenta que en este mundo todo funciona con esa moneda, y por lo tanto es necesario tenerla en el Banco Central. Pues eso ha dado una señal tremendamente negativa, el hecho de cerrar las puertas a las exportaciones de carnes, por decirte algo, y es un mal paso en este inicio de año, ¿no? El gobierno decía que en este caso del tema de cerrar la exportación de la carne, poniendo un ejemplo con lo que pasó con el aceite, ¿no? Por la misma medida, y después de pasar todo esto, volvió a la normalidad, el aceite volvió al mercado, había, y bueno, inmediatamente se habilitó nuevamente la exportación de lo que es del aceite, ¿no? Ahora, el gobierno se piensa hacer lo mismo, ¿no? Presionar para que si de una u otra manera también la carne baje de precio y sea distribuida equitativamente y a un precio justo. Eso es lo que pretende el gobierno con esta medida. Bueno, lo que pasa es que en el país hay un excedente de carne, o sea, no es que no haya la carne para el consumo. El gobierno ha equivocado ese paso, por ejemplo, porque es un ejemplo el tema de la carne, porque esa intermitencia de entrega al mercado internacional del producto, llámese aceite, llámese soya, llámese carne, perjudica mucho, porque un año estás exportando y el mercado se te abre y los proveedores en el mundo están conformes con tu producto, pero de repente ya no apareces con ese producto y luego apareces de nuevo. Esa intermitencia es la que permite muchas veces perder los mercados. Ahora, no sé con qué criterio, digamos, el gobierno
gobierno puede cerrarle las puertas a las exportaciones de carne cuando eso no tiene mayor incidencia, porque no te va a obligar, el cerrar la puerta a las exportaciones no te obliga a bajar el precio de un producto. Los productos, cuando se ofertan, están en función, o cuando se los fabrica, están en función al costo que tiene la materia prima, ¿no? Y en la ganadería y en otros rubros como la soya, como el pollo, el huevo, tiene su incidencia el precio por la necesidad de comprar la materia prima para poder producir ese bien de consumo. Entonces, no podés decir voy a comprar, voy a vender un alimento balanceado en 100 bolivianos, cuando antes comprabas la materia prima, llámese maíz, llámese soya, la comprabas en un precio mucho más bajo, ahora tenés que comprar un poco más alto. Eso tiene su incidencia también en el incremento del precio. El gobierno no puede, digamos, manejarse en este momento su justificativo, porque dice, ¿por qué no exportación? Porque en el Brasil está más barato, porque en Argentina está más barato, en otros lugares está más barato. ¿Y por qué Bolivia tiene que vender más caro? Si empezamos a revisar los precios, Ronald, a nivel internacional, poniendo el ejemplo de la carne. En Brasil compras un kilo de carne gancho a 34 bolivianos, a cambio, digamos, claro, ¿no? ya, Transformando el cambio, ¿no? Sí. En Argentina a 43, en Colombia a 38 kilos de carne en gancho. Entonces no podés hacer una comparación para tomar una decisión como la que ha tomado el gobierno para cerrarle las puertas, digamos, a la industria carne de vacuno, porque eso es nefasto. Eso es una señal pésima de que el gobierno no sabe manejar la economía, porque debería estar abriendo puertas, más bien el gobierno haciendo su trabajo para abrir puertas de exportación a otros productos y de esa manera poder captar dólares. Porque el problema en Bolivia, Ronald, se llama falta de dólares. Si el Banco Central estuviera ofertando, el oficial en este momento, no ofertando, pero vendiendo físicamente esa divisa, con seguridad el paralelo se baja. Porque el problema es cuando vas a pagar tus materias primas en Argentina, en Paraguay, en Estados Unidos, donde sea, necesitas los dólares. Porque no te venden materia prima en boliviano, ni en yuan, ni en nada, te venden en dólar. El dólar, el bolsa negra, 11.60, 11.50, así está fluctuando. 11, tenés, ¿no?, que ir a comprarlo. Entonces, se te sube el costo de tu producto porque tenés que comprar la materia prima muy cara. Si el gobierno estuviera vendiendo dólares a 6.90, 6.70, qué sé yo, con seguridad los precios no tuvieran un efecto de subida, porque al final estás comprando dólar barato, pero el gobierno no lo tiene y no lo quiere además, porque está empezando a cerrar las exportaciones y eso es tremendamente peligroso para la economía, ¿no? ¿Qué consecuencias traería todo esto? Las consecuencias son de que haya una inflación mayor, que la venimos hablando hace rato, ¿no? La hiperinflación. Porque a medida que vayan subiendo los precios, se va enflaqueciendo el poder adquisitivo de nuestra plata. Decíamos esta cámara, los 200 bolivianos, tener 200 bolivianos para un día, no es como antes. La ama de casa lo está sintiendo, lo está viviendo en carne propia, porque constantemente los precios están subiendo, ¿no? Y eso obviamente genera preocupación. Claro, porque se infla el precio de los productos. Y al inflarse el precio de los productos, no se infla el poder de tu dinero. Tu dinero queda estancado y cada vez vale menos. Quiere decir de que con 200 bolivianos podías traerte una buena cantidad de cosas a tu casa. Hoy en día traes muy poco.
Y eso lo vive la gente. El gobierno podrá decir, no, que eso es política, que quieren perjudicar al gobierno. No, es una realidad, no es una realidad. El gobierno tiene que empezar a trabajar para hacer políticas públicas y especialmente en el ámbito económico muy duras para poder cambiar realmente el rumbo de nuestra economía. El problema mayúsculo aquí se llama el gasto público. Mucha plata gasta el gobierno en cosas innecesarias para sostenerse políticamente. Y eso es un error, hay que arriesgarse. Yo me recuerdo el 85 cuando el doctor Paz decía hay que arriesgarse, vamos a tener que tomar medidas duras, así tengamos que sufrir las consecuencias políticas. Tenías que hacerlo porque en ese momento era necesario. Pero si querés cubrirte la espalda políticamente para que no te vaya mal, bueno, pues seguís el camino de la mentira, de vender humos a la gente, decirle, no, estamos bien en la economía, no, eso es política, que digan que hay inflación, no, tenés que hacerlo porque es importante la responsabilidad, Ronald, con la sociedad. En este momento el gobierno, en vez de seguir gastando insulsamente plata en un aparato estatal tremendamente grande, debería empezar, si quisiera el presidente Arce, si él quisiera manejar la economía o proponernos cómo recomponer un poco la economía, lo primero que tendría que hacer es reducir el gasto público, achicando el Estado, tratando de gastar menos para poder tener más ahorro y poder hacer de que se pueda tener poco más de dinero para la inversión pública para que pueda crecer nuestra economía. Ahora, en cuanto al tema de los créditos que están bloqueados dentro de la Asamblea Legislativa y que también se dice que eso está perjudicando tremendamente. No creo que le perjudique al gobierno. Mira, yo me acuerdo que estaba en el Parlamento y una vez le dije al ministro de Economía, cuando estaba pidiendo un crédito de 30 millones para fortalecer la industria azucarera en San Buenaventura, y esto lo digo siempre porque me recuerdo, y le dije yo al ministro, mire, usted tiene más de 30 millones de dólares gastando en propaganda, o sea, el Estado paga para la propaganda estatal, cuando otros gobiernos gastaban hasta 14 millones de bolivianos, usted gasta 30 millones de dólares. ¿Por qué no sacamos un poco, reducimos el presupuesto al gasto de propaganda política y empezamos a tener nuestra propia plata para reinvertirla en vez de estar prestando? O sea, ¿por qué tenemos que hacer crecer nuestra deuda bilateral, internacional, si nosotros tenemos condiciones de ahorrar y poder reinvertir? Lo que tiene que hacer un gobierno, Ronald, es ajustarse los cinturones, decirle al pueblo también que se ajuste, porque van a haber medidas drásticas para poder tener una economía mucho más estable. El gobierno no lo hace. Entonces, estos créditos nunca se supieron dónde fueron. Nosotros hemos aprobado créditos por más de 314 millones de dólares, me acuerdo que nunca nos dieron señal de qué lo hicieron. Entonces, es lógico que el gobierno necesita plata para gastarla, pero no en un objetivo claro. Porque si el gobierno fuera claro, diría, bueno, yo necesito 5.000 millones de dólares, pero ¿para qué? Para recomponer la economía, tener al día el combustible, no fallarle a los productores. Quiero plata porque necesito impulsar proyectos de desarrollo económico. O sea, tiene que tener claras las cosas, pero si va a pedir plata para después no tener cómo justificarla el gasto, porque eso ha pasado. Yo le digo que
hemos pedido informes, nos hemos cansado de pedir informes de créditos, 14 millones, 12 millones, 20 millones, 30 millones, y nunca nos dieron una respuesta a nuestros pedidos, ¿no? Le metieron nomás. Entonces, esas cositas son las que los está aplazando el gobierno. Hace 20 años que está este partido del MAS en gobierno, y no nos han dicho que han hecho 40.000 millones de dólares que han gastado. O sea, no sabemos dónde está, o sea, los 40.000 millones de dólares. Esto no es una cuestión, digamos, de 10 pesos, de 2 millones. 40.000 millones, Ronald, en 18 años. Teníamos que haber tenido todas las bases fundamentales de sustento para tener una economía fuerte. Hoy en día seguimos prestando plata, queremos seguir prestando plata, endeudar al país y no tener un objetivo claro que hacer con esa plata que no queremos prestar, ¿no? Años atrás, bueno, el tema de lo que significa la bonanza económica por los precios carburantes y todo ello, hacía de que se tenga una situación buena para todo el país en sí. Y ahí la falta de la explotación de lo que es los estudios para descubrir nuevos pozos, y eso ha hecho de que, bueno, ¿no?, las cosas estén cambiando también. Bueno, lamentablemente es como siempre decimos, o sea, se farrearon la oportunidad de poder construir un país donde inclusive se tenía la capacidad de poder proponer bajar los impuestos. Porque al final, en este país, Ronald, toda la historia, toda su historia, se ha sustentado este país económicamente con los impuestos del ciudadano, ¿no? Es el 80% del presupuesto nacional está sustentado por los impuestos. Y hay otro porcentaje que está sustentado por la cooperación o por algunos créditos que puedan dar de forma objetiva. Y el resto, obviamente, era de las regalías y todas las ganancias que teníamos por venta de hidrocarburos. Lo tenemos actualmente, tenemos ganancias. Tenemos ingresos, lo que no tenemos es ganancia. Porque todo lo que ganamos en este momento de venta de gas, que ya no es como antes, porque no es precio ni cantidad de dinero que nos entra. Hoy en día esa misma plata que ocupamos, la plata que nos entra por venta de gas, la tenemos que volver a meter para poder cubrir la subvención del combustible, ¿no? Ese es otro problema que se tiene, ¿no? Sí, 2.000 millones de dólares que podía libremente eso estar entregándose a los municipios para que los municipios puedan desarrollar sus proyectos en el tema económico local. Pero no, la verdad que ahora ya no tenemos esa plata, pero tenemos plata que paga el ciudadano impuestos. Esa plata, Ronald, que es el 80% del presupuesto, es la que debería estar siendo bien utilizada, muy bien planificada, porque al final no es que no haya plata, la plata hay, lo que no hay es la capacidad de cómo distribuirla bien, la malgastan. Por eso te digo, el aparato estatal está muy grueso, muy grande, 600.000 funcionarios públicos en Bolivia, con inversiones como 20 millones, por ejemplo, que ha invertido el gobierno en las haciendas que ha hecho en el Beni, por ejemplo. Por darte un ejemplo, 20 millones que ha puesto el gobierno para hacer confinamiento. Porque si nosotros vamos a hacer confinamiento de ganado, vamos a hacer alimento balanceado, decía, y metieron 20 millones. ¿Sabes qué hay ahorita en el Beni de Santa Cruz? Ni una cabeza de ganado. ¿Sabes qué hay de los alimentos balanceados? Ni un grano de maíz. Entonces se han dado cuenta que no es hablar, sino en el actuar y en el camino es que se sabe cuánto cuesta generar un bien. Y ahí el gobierno ha tenido que perder esos 20 millones que están ahí muertos.
1.000 y tantos millones en el tema de Bulo Bulo, 1.000 y tantos millones en el tema de San Buenaventura. O sea, el gobierno toma decisiones aventuradas al calor político y no planifica. Porque si bien las empresas públicas podían estar dando fruto a esta economía nacional, sería muy interesante. Porque esa es la idea. Si vos haces negocios, es para tener ingresos. Claro, tener una industria significa fuente de trabajo, recursos que deberían ingresar en favor del Estado y todo ello, ¿no? Pero bueno, son situaciones que ameritan mejorar y así darle nuevas oportunidades a los bolivianos. Pero la cosa es así. Miguel, agradecido por habernos permitido conocer su punto de vista sobre algo que es tan, pero tan delicado, ¿no? Y que preocupa, de verdad preocupa, y ojalá, ¿no? que vengan días mejores para todos los bolivianos. Muchísimas gracias. Gracias, Ronald. La verdad que es la oportunidad ahora de Bolivia, Ronald, este año. Es el último año ya. O sea, en agosto tenemos elecciones nacionales y los bolivianos tenemos que decidir por cerrar este ciclo y empezar un nuevo ciclo, pero con mucha franqueza, a todos los políticos, digamos, ¿no? Con mucha franqueza, honestidad, para crear políticas públicas. Lo he visto a todos los candidatos con muy buenas propuestas económicas. Ojalá se haga realidad y podamos componer este país por la gente que está en la calle, la gente que come todos los días. Así que muy importante esto, por eso estos análisis, Ronald. Yo te agradezco mucho la invitación. Una vez más, gracias. Nos vamos a la pausa, amigos. Enseguida volvemos con más.